Bueno, tenemos dos noticias del día. ¿Viste que había harto? Había harto, sí, en el ámbito nacional y también en el internacional. Y aquí, fíjese que tenemos noticias frescas desde el Banco Central, que informa que el PIB, el Producto Interno Bruto de Chile, crece 2,5% en el 2025. Esto según el informe de cuentas nacionales del ente emisor. Y como siempre les digo aquí que las cifras siempre se interpretan, claro, celebran a las autoridades del gobierno anterior porque la cifra es superior a lo que se esperaba. Ahora, hay reacciones también dentro del gobierno, de la administración de José Antonio Kast, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dice que pese a que la economía creció, o sea, hay un reconocimiento. Dice que agrega que la cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y el segundo peor desempeño de la actividad de un periodo de 4 años desde el retorno a la democracia. Rodríguez agregó que con estos datos la economía es incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos, que es un discurso que se ha ido repitiendo en los últimos días porque se ve menos disponibilidad de recursos para cumplir con todo lo prometido, ¿no? Esa es la noticia del día en Chile. El Producto Interno Bruto creció un 2,5%. El crecimiento fue 2,5% para el año 2025, informa hoy el Banco Central. ¿Y en el mundo? En el mundo, en el plano internacional, la guerra en Medio Oriente está empezando a golpear algo bastante más profundo que el petróleo, que es básicamente el comercio global, porque hoy el transporte marítimo, por donde se mueve cerca del 90% de las mercancías del planeta, está operando, digámoslo, en modo crisis. Y el punto crítico, como se ha comentado, es el cierre de facto del estrecho de Hormuz y la amenaza persistente en el Mar Rojo. Eso ha obligado a las navieras a redibujar completamente sus rutas, suspender reservas y en muchos casos simplemente dejar de operar en la zona. Y aquí viene lo más delicado, porque las grandes compañías como MSC, Maersk, CMA, CGM y Hapag-Lloyd están invocando cláusulas legales bien antiguas que les permiten descargar la carga en cualquier puerto, entre comillas, seguro, hoy ninguno lo es, aunque no sea, Iván, el destino final. Y eso está generando un efecto dominó. Contenedores que iban a Arabia Saudita están quedando en India o en Emiratos, obligando a las empresas a rehacer toda la logística, transporte terrestre, nuevos seguros, almacenamiento y más burocracia. Los costos se están disparando. En algunas rutas los precios se han cuadruplicado. Un contenedor que costaba, por ejemplo, $1.500, hoy está cerca de los $6.000, y eso sin considerar los costos adicionales que pueden sumar miles de dólares más. Además, el alza del petróleo está pegando directo en el combustible marítimo, lo que ha llevado a recargos adicionales de hasta $400 por contenedor para rutas largas. Sectores como alimentos frescos están especialmente golpeados. Eso es mala noticia también para nosotros. Europa exporta fruto al Golfo también en esta época, pero ahora esos productos deben desviarse, cruzar fronteras por tierra y cumplir nuevos requisitos sanitarios. Y ahí el problema es mayor porque los márgenes son bajísimos. Entonces, o subes precios y golpeas al consumidor o absorbes la pérdida. Hoy hay unos 3.200 buques varados en el Golfo. Ese es el panorama actual. Y aunque las tarifas globales aún están lejos de los niveles del COVID, porque uno siempre lo compara con otras crisis, en el Golfo la disrupción es mucho más severa. De hecho, algunos operadores dicen que esto es peor que la pandemia porque no es un problema de congestión, es una zona completa, prácticamente cerrada. Noticias del día en esta edición de Mercado Global. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Oye, la tensión en Medio Oriente ya está entrando de lleno en la discusión de política monetaria en Estados Unidos. Algo de eso lo adelantábamos ayer. Esta semana el foco está en la Reserva Federal y en cómo enfrenta un escenario cada vez más incómodo. Porque la guerra vuelve a meter presión inflacionaria vía petróleo, justo cuando la economía estadounidense empieza a mostrar señales mixtas. Por un lado, la inflación lleva 5 años por sobre la meta. Por otro, el mercado laboral empieza a dar señales contradictorias. Un mes fuerte, otro débil. Y esto tensiona el famoso doble mandato de la FED, que es distinto aquí en Chile, porque el Banco Central tiene ahí el fin último de controlar la inflación. En Estados Unidos es por partida doble. Controlar la inflación sin dañar el empleo. Hoy esas dos cosas se empiezan a chocar. El mercado espera que las tasas se mantengan en torno a 3,5 o 3,75%, pero lo clave no es la decisión, es el mensaje, porque vienen nuevas proyecciones, crecimiento, inflación y desempleo, y ahí se va a ver cuánto pesa el shock petrolero en la visión de la Fed. Además, hay mucha división interna, según contaban los medios internacionales hoy,
Algunos miembros del Banco Central de la Fed ya están inclinados a recortar tasas por debilidad económica, mientras varios otros temen que esto, una alza de tasas, pueda reavivar la inflación. De hecho, varios economistas creen que la Fed podría enfrentar un escenario tipo esta inflación light, o sea, bajo crecimiento con inflación persistente, lo que haría mucho más complejo cualquier movimiento. Jerome Powell probablemente va a insistir en una cosa, que necesita básicamente más tiempo y que la incertidumbre es demasiado alta y que no pueden adelantarse. Es lo que pronostica Bloomberg. Financial Times. En paralelo, otra tensión, pero en el corazón de la economía digital. Fíjense que Microsoft está evaluando acciones legales contra Amazon y OpenAI. El conflicto gira en torno a un acuerdo clave. Microsoft tiene derechos exclusivos para canalizar el acceso a los modelos de OpenAI a través de Azure. Pero OpenAI quiere flexibilizar ese modelo. Está desarrollando con Amazon una nueva arquitectura, el llamado entorno con estado, que permitiría usar los modelos de Amazon Web Services, que ofrece servicios en computación en la nube. Microsoft sostiene que eso viola el espíritu y probablemente la letra del contrato y amenaza con demandar. Y esto refleja algo mucho más profundo, y que es que OpenAI ya no quiere depender de un solo socio y quiere diversificar su infraestructura, y eso le pone, por supuesto, en tensión con su principal inversionista. Además, hay mucho dinero en juego. Azure ha crecido fuertemente gracias a OpenAI y perder esa exclusividad sería un golpe estratégico no solo en ingresos, sino también en posicionamiento en la carrera global por la inteligencia artificial. Y esto ocurre en un momento especialmente delicado. OpenAI acaba de cerrar una ronda de financiamiento gigantesca, pero aún necesita más capital para sostener el costo de entrenar modelos cada vez más complejos. A eso se suma la presión regulatoria en Estados Unidos, Europa, Reino Unido sobre Microsoft por prácticas anticompetitivas, lo que podría hacer aún más sensible cualquier conflicto legal. Y por si fuera poco, está la demanda de Elon Musk contra Sam Altman, lo que introduce aún más incertidumbre en la gobernanza de la compañía. Toda esta descripción está en el Financial Times. The Wall Street Journal. Ya, todo lo que gira en torno a la figura de Bansky a mí me llama mucho la atención, y hay un reportaje muy interesante en el Wall Street Journal que habla, claro, esta es una historia distinta, no tiene que ver con la economía pura y dura, pero la cruza de alguna manera, cruza economía y cultura, y es que el misterio de quién es Bansky, quién es la figura detrás de este personaje, podría estar llegando a su fin. Claro, Banksy es esta persona o grupo de personas, entre no se sabe, que hace grafitis e instalaciones en las calles, ¿no? Claro, en el Reino Unido ahí partió, sí. Una investigación apunta a que el artista sería Robin Gunningham, un británico de Bristol, lo que reabre el debate sobre cuánto importa la identidad en el mercado del arte. Porque claro, el anonimato ha sido parte central de su valor, pero también una limitante, porque muchos coleccionistas dicen, no, yo no pongo plata aquí porque no sé qué hay detrás. De hecho, grandes compradores evitaban adquirir obras de Banksy precisamente por no saber quién estaba detrás, lo que en algunos casos frenó el desarrollo de un mercado más institucional para su trabajo. Y eso se refleja en los precios. Fíjense que hubo un boom entre 2021 y 2022, impulsado incluso por inversionistas en criptomonedas, pero luego el mercado se enfrió significativamente. Su obra más icónica, la que se autodestruyó en una subasta, ¿se acuerdan? Sí, claro. Alcanzó más de 25 millones de dólares, pero desde entonces ninguna ha superado los 10 millones en remates recientes. Ahora algunos expertos creen que revelar su identidad podría reactivar el mercado, como les adelantábamos, atraer a nuevos coleccionistas más tradicionales y darle mayor estabilidad a sus precios. Aunque también existe el riesgo contrario, que al perder el misterio, pierda parte de su atractivo y diferenciación en un mercado donde el relato es clave. Incluso hay quienes comparan este caso con otros artistas que usaron seudónimos, pero donde finalmente el mercado terminó premiando la transparencia. En el fondo, es una discusión bien interesante. ¿Cuánto vale el arte y cuánto vale la historia detrás del artista? Y como diría Jorge Drexler, ¿cuál es la diferencia entre valor y precio? Así es. El Wall Street Journal tiene la historia. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado global. El resumen de noticias, en tanto, lo tiene Andrea Rivera en esta edición de Mercado Global. En Tele 13 Radio, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió el retiro de decretos para su evaluación porque dijo se busca fortalecer la inversión con flexibilidad en la protección del medio ambiente y de las especies. Dijo que no se trata de sacrificar 3 araucarias porque impide la construcción de una ruta, sino de modificar el trazado del camino que permite incorporarlas y no abandonar los proyectos.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, dijo que es un acto de responsabilidad no seguir avanzando con el proyecto de Sala Cuna y sacando adelante proyectos que no están debidamente financiados. García Ruminot afirmó que no es banal cuando hay alta cesantía seguir agregando costos laborales. El ministro de la SECPRES dijo que cuando hay desafíos de caja fiscal deben ser cautelosos y que la Sala Cuna sea una realidad, pero debidamente financiada. El gobierno estudia cambios al MEPCO para limitar su costo ante la escalada del precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio. El ministro de la SECPRES, José García Ruminot, indicó que el ministro de Hacienda trabaja en una propuesta equilibrada que presentará prontamente e indicó que la aplicación del MEPCO se traduce en un alto costo fiscal y no está en las condiciones de asumir. Reconoció que son medidas dolorosas para las familias, pero que deben tomarse con conciencia social para que los efectos sean menores. La actividad económica anotó un crecimiento de un 2,5% durante el 2025, según el informe de cuentas nacionales del Banco Central. El resultado es reflejo del desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dijo que esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un periodo de 4 años desde el retorno a la democracia. A esta hora se desarrolla la audiencia de formalización en contra de los tripulantes del barco Cobra, que es investigado por haber impactado y causar la muerte a 7 personas que se encontraban a bordo de la lancha Bruma en Coronel, en la región del Biobío. En los últimos días se conocieron audios de los tripulantes del Cobra que hablaban de un presunto choque con una lanchita. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que su ejército mató al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Hatib, en medio de una nueva oleada de bombardeos. Israel acusa a Hatib de estar a cargo del sistema interno de asesinatos y de la represión del régimen teocrático. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio.